Muy buenas noches. Unos hablan de caída de precios, otros de estancamiento simplemente, pero sea lo que sea, la evolución de los precios en los primeros meses del año augura un escenario que los economistas temen, la deflación. Cuando los precios caen, podemos pensar que es bueno, porque los consumidores que han visto mermados sus salarios no pierden tanto poder adquisitivo, pero ni para los ciudadanos ni para la economía en general es bueno. Es un síntoma de que las cosas no funcionan. El gobierno español niega que estemos entrando en deflación, tampoco lo contempla el Banco Central Europeo. Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional advierte de ese riesgo. En el siguiente reportaje vamos a analizar las causas y las consecuencias de esta realidad común a varios países europeos, aunque más acusada en el nuestro. En los últimos meses los precios están bastante bien y están paralizados, No, al revés, no, llevamos años que no se tocan los precios. Porque vemos que el cliente viene más corto, tiene menos disposición de tener dinero, mira mucho la cesta de la compra, el precio, la calidad. Los precios normalmente y con tendencia está a la baja. Es lógico porque lógicamente el consumo está estancado. Es que si sube la luz, sube el gas, suben los impuestos y los sueldos bajan, lógicamente lo que dedicamos a la comida es donde tiene que disminuir. Tras años de miedo a la inflación, el nuevo capítulo del serial de la crisis económica se centra en el problema contrario, la bajada de precios. Los expertos discuten si los precios simplemente están estancados o puede hablarse ya de caída continuada. Eso abriría la puerta a un fenómeno temido por todos, la deflación. Son 29,35. Ahí va. Algo más usted. La deflación es un síntoma. Cuando hay deflación es porque la economía se ha venido abajo. No es que la deflación sea la causa y uno tenga que decir, bueno, y si hay deflación, ¿qué va a pasar con el paro? ¿Qué va a pasar con el crecimiento? ¿Qué va a pasar con la economía? No, hay deflación porque el paro se ha desbocado, porque la actividad se ha venido abajo, porque no hay gasto, porque la economía se está hundiendo. Y eso provoca deflación. La deflación, según los manuales de economía, es un movimiento permanente de caída de los precios, del IPC, el índice de precios al consumo, de manera continua durante un tiempo. Algunos compañeros hablan que estamos ante un periodo de desinflación. Ustedes llámenlo como quieran, yo no voy a entrar más en ese debate. Lo que está claro es que estamos en un momento de manifiesto estancamiento. El ministro de Economía, Luis de Guindos, niega que haya deflación en España. La posición nuestra, como saben ustedes, de España, es que no existe realmente un riesgo de deflación, ni en Europa ni en España. Lo que hay es una situación de baja inflación. Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional considera que la economía española está en riesgo alto de caer en deflación, el mayor riesgo de la Unión Europea. El comportamiento de los precios en 2013 ha trazado una curva descendente, según el Instituto Nacional de Estadística. Este año, el índice de precios al consumo ha subido 2 décimas en enero, se ha mantenido en febrero y ha bajado 1 décima en marzo. Los productos que más han descendido han sido los alimentos y bebidas no alcohólicas, el vestido y calzado, la vivienda, la hostelería y el ocio y la cultura. Pero más allá de los datos, ¿cuáles son las causas de este fenómeno? Las políticas que está imponiendo la Unión Europea, el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional, que aplica el gobierno, son políticas que recortan la actividad, que recortan el ingreso, que recortan la demanda, que recortan el gasto, es decir, que recortan todo aquello que alimenta la actividad económica, todo aquello que hace que los sujetos económicos, las empresas, los consumidores, adquiramos bienes y servicios. Bajan los salarios, baja la demanda, bajan los precios. ¿Y qué consecuencias tiene esto para la economía? El capitalismo tiene su propia lógica. Mira, es una bicicleta con 2 pedales. Si la productividad crece, es un pedal, pero no crece al mismo nivel o de alguna forma el empleo, tenemos un problema.
Si los precios, es el otro pedal, no crecen a un ritmo sostenido de inflación controlada, tenemos otro problema. Y si tenemos los dos problemas a la vez, pues es que los pedales están colocados en ejes distintos, con lo cual la bicicleta se cae irremediablemente. Y la bicicleta es la producción, el PIB, la renta, el crecimiento y por tanto la confianza, el consumo, la inversión, el empleo y todo por este orden. El Gobierno mantiene que los precios bajos son buenos para España, porque permiten que los ciudadanos, que en su mayoría han visto recortados sus salarios, no pierdan capacidad adquisitiva. En principio es muy fácil decir que beneficia a aquellos que han perdido más renta, porque al menos les permite mantener el poder adquisitivo. Luego, desde el punto de vista de las caídas salariales está bien. El problema es desde el punto de vista del endeudamiento, porque el endeudamiento no se puede pagar si no hay crecimiento o expectativas de crecimiento de los precios. La deuda pública española está en más del 96% del Producto Interior Bruto. Si no crecen los precios, no crecen los ingresos ni el empleo y no se obtienen impuestos, que es lo que se necesita para pagar la deuda. Con la deuda privada, la de las empresas y los particulares, pasa algo similar. Cada vez hay menos ingresos y es más difícil de pagar. Frente a esto, desde el Gobierno también se apuesta porque los precios bajos favorecen las exportaciones de productos españoles fuera de nuestra frontera. Apostar por la demanda externa con bajos precios tú y altos precios el entorno sería estupendo, pero el problema es que ellos, insisto, tampoco tienen altos precios. Y eso significa apostar por un mercado que no compra, por un mercado que también está en atonía. En Europa los precios están bastante estables. Subieron en marzo un 0,5% en la zona euro, cifra muy alejada del objetivo del Banco Central Europeo, que es cerca pero por debajo del 2%. Cuando los bancos centrales dicen hemos tenido un éxito grande luchando contra la inflación, yo a veces digo que eso es como ese médico que sale del quirófano y le preguntan y dice ha sido una operación magnífica, perfecta, ha sido un éxito, qué pena que el enfermo haya muerto, porque lo que están haciendo con Europa es igual. Sin embargo, el gobernador del banco, Mario Draghi, ha anunciado que de momento la deflación no es un riesgo y por lo tanto no hará nada por combatirla. Parece que en la Unión Europea sigue pesando más el miedo a la inflación. Lo que ha ocurrido en los últimos años es que se ha demonizado la inflación, incluso aunque tenía niveles tan bajos, porque la inflación tiene también un truco que conviene que la gente conozca. Si se dice, ¿cuáles son las causas de la inflación? Y nos dicen, tiene dos causas. Una, que los salarios son muy altos. Segunda, hay inflación porque todo el mundo quiere dinero. Solución a esas dos causas. La primera, controlar los salarios. La segunda, subir los tipos de interés. Como todo el mundo quiere dinero, subamos el precio del dinero. ¡Qué casualidad! Con esas dos medidas se beneficia la gran empresa. Detrás de estas políticas antiinflacionistas, los expertos sitúan a Alemania, un país que tiene mucha influencia en el Banco Central Europeo. ¿Y por qué no se toman medidas ya? Pues muy sencillo, porque beneficia, insisto, a Alemania. Mire, Alemania tiene superávit en su comercio exterior, una inflación muy moderada, que es un problema para nosotros, pero para ellos es una ventaja, y siendo la economía más competitiva exportadora del mundo. Con lo cual, Alemania gana. Pero también porque, en realidad, quien habla cuando habla Alemania no son todos los alemanes, sino los grandes grupos económicos, los grandes grupos financieros, que son los que les interesa que en todo el continente se hagan políticas contra la inflación, porque eso significará presionar los salarios hacia abajo y poder tener una política monetaria muy discrecional. En este contexto, las instituciones económicas pronostican un largo periodo de precios bajos, de estancamiento y de escasa creación de empleo. Los horizontes que se están trazando son horizontes, lo dice el propio Gabinete de Estudios del Banco Bilbao Vizcaya y de algunas otras entidades,
para recuperar de verdad. Estamos hablando de el 22, el 25, el año 22, el año 25. Y entonces estamos hablando de una prolongada crisis, que ahora va a pasar por una fase de estancamiento, luego vendrá una pequeña recuperación. Según los expertos, es una situación donde pierde la economía productiva, las empresas productoras y los trabajadores, y ganan las empresas financieras, que dedican el dinero a especular en los mercados. Es también un conflicto entre el aparato productivo, entre las empresas directamente productivas y el capital financiero. Y es un conflicto entre el Banco Central Europeo y los gobiernos que no pueden aplicar políticas económicas sensatas. Con conclusión, en todo ese complejo, el sistema financiero sale fortalecido en su poder hegemónico. La alternativa sería muy clara, hay que dar empuje, hay que darle vida a la economía. ¿Cómo? Garantizando que suban los ingresos de la gente, que se mejore la desigualdad de la renta. Es justo lo contrario de lo que se está haciendo. Ayudar y poner en marcha a la inmensa mayoría de la gente, a la inmensa mayoría de los consumidores, que mueve a la inmensa mayoría de las empresas, que son las que crean la inmensa mayoría del empleo. Mientras tanto, las perspectivas no son optimistas. Las previsiones de crecimiento del Producto Interior Bruto en España para este año son del 0,9% según el Fondo Monetario Internacional y del 1% según el Gobierno. El paro no bajará del 25% el año que viene y los precios seguirán estables. Terminarán este año con una subida de 3 décimas. El riesgo de deflación sigue en el aire como un fantasma. En los últimos años, gracias a la reforma de la ley hipotecaria que aprobó el gobierno de Aznar, la Iglesia ha puesto a su nombre varios miles de propiedades, ermitas, terrenos rústicos, catedrales. En Andalucía, el caso más emblemático es el de la Mezquita de Córdoba, Patrimonio de la Humanidad desde hace 30 años. Una plataforma ciudadana pide desde hace meses que se vuelva atrás y que la ciudad recupere el carácter público del monumento. No cuestionan su uso como templo católico, pero denuncian la explotación turística. Todos los ingresos, se calcula que unos 13 millones de euros anuales, van a parar a la Iglesia, que ha cambiado incluso el nombre oficial del edificio y lo ha rebautizado como Santa Iglesia Catedral. En el próximo reportaje analizamos los pormenores de esta polémica sobre la que todavía el gobierno andaluz no se ha pronunciado. El jefe del Estado, generalísimo Franco, llega a Córdoba, donde es entusiásticamente acogido por la población. Posteriormente, el jefe del Estado, acompañado por el ministro de la Vivienda, alcalde de la ciudad y otras autoridades civiles y religiosas, se dirigió hacia la mezquita para inaugurar la nueva iluminación, espléndida realidad que magnifica el soberbio monumento. Faisal II admira el esplendor de naves, arcos y columnas, escucha las explicaciones de los técnicos y lee las inscripciones que recuerdan a Abderramán I, fundador del imperio de los Omeyas, Almanzor y otros emires y califas que contribuyeron al esplendor de esta joya arquitectónica. Mayor mezquita de Occidente, cumbre del arte califal, única en el mundo. Mezquita y catedral al mismo tiempo, un monumento orgullo de los cordobeses que a lo largo de los siglos ha atraído a viajeros de toda condición. Hoy, como ayer, 11 de la mañana, un grupo de turistas, en este caso japoneses, se dispone a entrar en el edificio que les ha movido a desplazarse hasta Córdoba. Un compendio de arte, historia y cultura, donde las civilizaciones que nos han precedido han dejado su huella. Un lugar emblemático que siempre ha sido también foco de encendidas disputas. La última abierta hace poco en torno al tema de su propiedad. Alrededor del siglo IV después de Cristo, aquí ya hay una fundación religiosa que es la iglesia de San Vicente, que estaba aquí. Cuando en el 711 los musulmanes conquistan la ciudad, esto se convierte en una mezquita y Abderramán I en el 785 construye la primera fase de la mezquita, que luego se irá ampliando hasta finales del siglo X con
esta zona que tenemos a nuestra espalda, que la hace ya Al-Hakam o Al-Hakem II, y después, en 1236, con la reconquista cristiana, se convierte toda la mezquita, que ya era muy grande, en catedral. Ese ha sido su uso desde el siglo XIII, el litúrgico, como principal templo cristiano de la ciudad. Una catedral que, como otras muchas en España, fue en un principio un patronazgo real y que, como todas las demás, nunca ha tenido escrituras de propiedad. La mezquita catedral de Córdoba se encontraba en un vacío jurídico, y ese vacío es el que aprovecha la Iglesia Católica en el 2006, aprovechando una reforma que realizó Aznar del reglamento hipotecario en 1998. En esa reforma, Aznar permite que la Iglesia Católica pueda inscribir templos de culto, pero no modifica la legislación anterior, es decir, no modifica una ley predemocrática que equipara a la Iglesia con la administración, ni un artículo del reglamento hipotecario que equipara a los diocesanos con funcionarios públicos. Es decir, equiparar a la Iglesia con la administración y a los obispos con fedatarios públicos es flagrantemente inconstitucional, porque choca con el artículo 16 de la Constitución española, que dice que España es un Estado aconfesional. Fue este profesor quien denunció 3 años después que el Obispado de Córdoba había inmatriculado, es decir, había puesto a su nombre el edificio, un trámite que costó 30 euros. Y es uno de los impulsores de una plataforma cívica que, sin discutir el uso como catedral, pretende impedir la privatización por parte de la Iglesia Católica del mayor emblema de la ciudad. Ya ha logrado miles de firmas y el apoyo de personalidades relevantes del arte y la cultura. Pensamos que en un contexto democrático, en un Estado social democrático y de derecho en el que vivimos, aconfesional, un monumento como la Mezquita Catedral de Córdoba debe de tener una titularidad pública, debe ser de su ciudadanía. Monumentos como la Alhambra, monumentos como la mezquita, no se pueden entender en pleno siglo XXI que no estén en ese contexto de titularidad pública. En segundo lugar, una titularidad pública que al mismo tiempo desarrollara una gestión pública. Pensamos que es muy importante que en esa gestión pública se pudiera parecer a un patronato próximo a lo que funciona, por ejemplo, en la Alhambra de Granada. La iniciativa ha levantado ampollas. El obispo de la diócesis, Demetrio Fernández, reacio en los primeros momentos a pronunciarse sobre el asunto, asegura que las leyes garantizan a la Iglesia la propiedad y el uso católico del templo. Y la polémica, pues es verdad que nos ha pillado un poco por sorpresa, porque no es una polémica, digamos, que hayamos sentido en el sentir general del pueblo cordobés. 8 siglos pesan de titularidad y de gestión, ¿no? Y después también entenderíamos una posible reclamación, fíjate, si hubiera un uso exclusivista del templo, si hubiera un deterioro grave de este bien que supone. Pero el templo ahora mismo está muy bien conservado, es una auténtica joya, todos lo reconocen. Otras 2 plataformas han surgido después, una impulsada por Europa Laica, que reclama el uso civil de la mezquita, y otra promovida por un grupo católico que ha recogido firmas contra lo que consideran intentos de expropiar la Catedral de Córdoba. El Pleno del Ayuntamiento de la ciudad rechazó en marzo una moción de Izquierda Unida que pedía la titularidad pública y una gestión transparente para la mezquita catedral. Partido Popular y Unión Cordobesa votaron en contra y el PSOE se abstuvo. Medios de comunicación internacionales también se han hecho eco del debate ciudadano, mientras siguen llegando visitantes, atraídos por la singularidad de la que en su momento fue la más admirada mezquita de Al-Ándalus, en la que se ensayaron con éxito novedosas soluciones arquitectónicas. La primera mezquita de Abderramán I es genial porque es quien se inventa estos arcos libres en el aire. Eso no hay ningún edificio anterior en la historia de la arquitectura que tenga este sistema. Es verdaderamente una invención maravillosa, y todo el sistema constructivo de piedras recuperadas en la parte inferior y estos arcos dobles arriba, eso es un invento verdaderamente genial. Primer momento. Segundo momento genial, ya el califa Al-Hakem II, cuando hace la segunda extensión y hace las 4 cúpulas, 3 delante del mihrab y otra que es la capilla que llamamos ahora de Villaviciosa adelante, que son 4 cúpulas de arcos cruzados así en el aire, de las que tampoco existe precedente en la historia de la arquitectura y no hay nada anterior, no se ha conservado nada en ningún lugar del mundo. Una obra de arte singular,
que en 1236 los conquistadores cristianos convirtieron en catedral, acertando a conservarla de manera íntegra durante más de 2 siglos. Es lo que aprenden hoy estos estudiantes malagueños, de la mano de uno de los guías oficiales. Si aquí durante la Inquisición no hubiese estado la catedral, hoy no habría nada. La catedral salva la mezquita. La Iglesia Católica va a querer construir una nueva catedral en el lugar de la mezquita, pero eso no va a ser posible porque los cordobeses no están de acuerdo. Hay una pugna entre Iglesia contra Ayuntamiento. ¿Quién soluciona ese conflicto que se crea en Córdoba? El rey Carlos I. Cuando Carlos I, a los 3 años de autorizar aquella obra, pasa por Córdoba, entra aquí y vio lo que vio, un pedazo de agujero para empezar a embutir ahí a la gran capilla mayor, él se arrepiente de esa autorización que dio. Y es cuando él dijo al ver eso roto: si yo tuviera noticia de lo que hacíades, no lo hiciérades. Porque lo que queréis labrar, háyase en muchas partes, pero lo que aquí teníades, no lo hay en el mundo. Lo que el rey se arrepintió de haber autorizado es hoy en día otro de los elementos que imprime un carácter único al edificio. Una catedral cristiana, obra de Hernán Ruiz, levantada en el corazón de una mezquita. 1.200.000 personas pasan de media cada año por aquí. El monumento se abre a diario para la visita turística. La entrada cuesta 8 euros. La gestión, evidentemente, que se está haciendo por parte de la Iglesia es una gestión muy abierta. Es un monumento abierto desde las 8:30 de la mañana hasta las 7 de la tarde, con muchísimas facilidades para que pueda entrar todo el mundo. Concretamente para los cordobeses muchísimos más, porque es un templo totalmente gratuito, para todos los estudiantes de Andalucía también, es totalmente gratuito. O sea, intentamos que sea un sitio abierto, ¿no?, para que todo el mundo pueda disfrutar de esta joya. Hoy, Sábado Santo, no hay misa en la mezquita catedral, pero la polémica sobre el uso compartido del templo entre cristianos y musulmanes continúa abierta tras los incidentes registrados el pasado miércoles por un grupo de turistas islámicos que intentaban rezar en el interior del templo. En los últimos años se han producido varios episodios similares. Los practicantes de otras religiones no pueden orar en el templo, ya que entran en calidad de turistas, algo que no cuestionan desde la plataforma, aunque ese uso turístico genera nuevas fricciones. Que el uso litúrgico corresponda a su usuaria, que es la Iglesia Católica, nadie lo cuestiona. Lo que estamos hablando es que ha habido una invasión de la confesionalidad al uso turístico y a la gestión monumental y cultural. Si fuera de titularidad pública, los más de 13 millones de euros que se perciben, que no están declarados y que por supuesto no tributan, no pertenecerían a la Iglesia Católica, sino pertenecerían al pueblo, pertenecerían a la ciudadanía de Córdoba. Piense que con unas entradas llamadas eufemísticamente donativos, que en realidad son donativos obligatorios, nos convierte a todos los que entramos en feligreses y destina una parte de nuestras aportaciones al culto católico. Eso de nuevo choca frontalmente con un estado confesional como el nuestro. Como en otros lugares donde ha surgido la misma polémica, la Iglesia Católica argumenta que cuidar y mantener el templo cuesta dinero y que su gestión está amparada por la ley. En lo que todos coinciden es en su buen estado de conservación. Yo creo que la conservación es espléndida. Aquí primero el Gobierno central, luego la Junta de Andalucía y luego el Cabildo, las 3 administraciones han gastado mucho dinero en una especie de carrera de relevos, de manera que desde estos años, desde los años 80, el edificio está divinamente cuidado. Y a partir del año 2010, si entramos a la Mezquita Catedral de Córdoba, solamente podemos observar grandes paneles o los trípticos con la palabra o con la frase Santa Iglesia Catedral de Córdoba, obviando por completo el nombre de mezquita. Se está haciendo una gestión muy exclusiva por parte de la Iglesia, excluyendo una gestión pública y, lo que es más grave, excluyendo la verdadera historia y significado del monumento. El nombre de Mezquita de Córdoba en inglés es el que encabeza el expediente con el que hace 30 años la UNESCO otorgó al edificio la distinción de Patrimonio Mundial. Una década después, el Pleno del Ayuntamiento aprobó por unanimidad que debía llamarse Mezquita Catedral, por considerar que el monumento no puede entenderse sin una de sus partes.
Todo el mundo tiene que tener muy claro que la Mezquita Catedral de Córdoba fue declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO, no solo por su belleza arquitectónica, sino por su simbolismo, por ser un paradigma de concordia entre culturas, por simbolizar la reconciliación entre religiones y cultura. Y si se amputa una de esas culturas o se amputa esa memoria, se está poniendo en un grave riesgo su declaración como Patrimonio Mundial por la UNESCO. Es catedral y en nuestra denominación oficial antigua mezquita, o sea, catedral, antigua mezquita. Pero es verdad que es una catedral, el uso que se le da, el uso litúrgico, religioso, continuado, diario, ¿no?, es el de una iglesia que además en todas sus partes está circundada de capillas que tienen continuamente devoción, imágenes, advocaciones marianas, santos, titulares de distintas órdenes, ¿no?, que tienen pues su culto y su devoción del pueblo católico cordobés. La Mezquita Catedral forma parte del Patrimonio Histórico Nacional y está catalogada como bien de interés cultural, por lo que corresponde a la Junta de Andalucía velar por su integridad. Córdoba tiene que luchar por su historia, Córdoba tiene que luchar por su idiosincrasia, Córdoba tiene que luchar por lo más significativo de su ciudad, que es su patrimonio histórico-artístico y el eje y fundamento de ella, su Mezquita Catedral. La Mezquita Catedral es de Córdoba y de los cordobeses, es de los andaluces y desde el año 84 es patrimonio de todo el mundo. Poquito a poco esperemos que el mensaje vaya entrando, que las mujeres de los barrios, los hombres de los barrios, se vayan dando cuenta de que estamos en un momento importante, igual que pasó en los cordobeses del siglo XVI, que sintieron la mezquita como de ellos y se levantaron en contra del cabildo para que no derribaran su mezquita. Ojalá pase ahora, a principios del siglo XXI, y pasemos ese sentimiento de los cordobeses y cordobesas de que el monumento lo sentíamos en lo más hondo de nuestro corazón, a hacerlo nuestro. Es media tarde y la visita termina. Las puertas del templo están a punto de cerrar. Dentro, el bosque de columnas, superviviente del tiempo y de los avatares humanos. Ante la polémica surgida, el Gobierno central ha anunciado una reforma de la ley hipotecaria que impedirá a la Iglesia seguir registrando bienes a su nombre, tal y como lo hace ahora, aunque dará un plazo de un año para seguir haciéndolo. Y cambiamos ahora de asunto para hablarles de la industria de la vista. Parece que el auge de las operaciones oftalmológicas ha pasado y eso ha repercutido directamente en la expansión del negocio de las ópticas. Hasta hace no mucho tiempo las gafas eran un artículo de primera necesidad que nos duraba años. Ahora se han convertido en un elemento más para ir a la moda y en un artículo que cambiamos cada temporada, lo cual se traduce en muchos casos en el abaratamiento del producto en detrimento de la salud de nuestros ojos. En el reportaje que vamos a ver a continuación repasamos la situación del sector y conoceremos también empresas andaluzas que han apostado por el diseño de gafas frente a las grandes cadenas multinacionales. Teníamos una intuición. Veíamos demasiadas ópticas en nuestros barrios y nos preguntamos por qué en tiempos de cerrar tantos negocios proliferaban nuevas tiendas de gafas. ¿Tenemos peor salud visual que hace 10 años? ¿Hay menos operaciones de vista y hemos vuelto a la gafa o la lentilla? Nos acercamos a un sector que ha introducido la moda en la salud y en el que se han introducido al mismo tiempo muchos intrusos que no velan precisamente por una mejora en nuestra visión. Realmente no hay muchas más ópticas que antes. Da la sensación de que hay muchas más ópticas que antes, pero no las hay. Hombre, en los últimos 10 años, una cosa así, el incremento de ópticas ha sido de un 15% aproximadamente de establecimientos de ópticas en España. En Andalucía, en los últimos 4 años, estamos parejos. Es decir, se han abierto 350 establecimientos o 400, pero han cerrado 350 o 400 establecimientos. O sea que no hay mucho más. Según ha estudiado el Colegio de Ópticos, nuestra cultura y nuestro clima, más favorable a estar más tiempo en la calle, propicia el negocio cercano, de barrio, y así hay más ópticas pequeñas, negocios familiares, que en otros países europeos o americanos donde se venden más estos productos en grandes superficies. El boom de las operaciones de vista de la última década parece haber terminado, ha disminuido más de un 50%,
pero sigue el interés del que sufre defectos de visión por pasar por el quirófano. Esos fueron unos años que hubo una demanda excesiva, ¿no? Y proliferaron mucho las clínicas que se dedican a la cirugía refractiva. Pero ahora ha bajado la demanda general, pero se mantiene la proporción de personas con gafas que quieren operarse, sí, eso se mantiene. O sea, en números absolutos pues son menos que antes, sí. Eran años en los que las últimas tecnologías proporcionaban soluciones quirúrgicas muy nuevas, pero los carísimos equipos hacían que las operaciones fueran prohibitivas para el común de los pacientes. Con la crisis, la solución de las lentillas o las gafas toman su relevo. Porque en esta década el factor moda que se había afianzado en las gafas de sol iba a pasar a las gafas graduadas. Y esto ha revolucionado una industria y ha creado una nueva necesidad que ha calado en el consumidor o el paciente. Durante muchos años el que la gafa no sea considerado realmente un apósito, sino que sea considerado un elemento más de vestir como cualquier otro elemento de los que tenemos. Tenemos en casa varios zapatos, tenemos varias chaquetas, varias camisas, nos cambiamos, nos vestimos, nos vamos adaptando a cómo va cambiando la moda y sin embargo la gente no se cambiaba de montura. Entramos en una óptica de una gran cadena internacional. Aquí descubrimos que son 2 empresas italianas las que fabrican el 80% de las monturas de todo el mundo. Una de ellas cuenta con una cadena de ópticas que vende al por menor. Aquí se venden unas 200 gafas de ver al mes y unas 80 de sol, todas de alta o media gama, y con unos márgenes sorprendentes. Es muy relativo, porque el margen también está en función de lo que estamos gastando nosotros como empresa, ¿no? Si yo, por ejemplo, hago una inversión en publicidad, hago una inversión en dar unas garantías, hago una inversión en una serie de cosas, pues mi margen siempre se va a ver un poquito más penalizado que el de un óptico familiar que tal como la compra la vende y no hay ningún gasto más para esa gafa de sol. Pero vamos, yo creo que puede estar en nuestra compañía un poco en torno al 70% el beneficio. Es decir, que un óptico pequeño que no tenga gastos de publicidad y que venda cierto volumen puede tener un margen superior al 70%. Por eso muchas venden con rebajas del 50% y aún así existe ganancia. Los precios varían en función de las calidades y las marcas. Todas las firmas de alta costura tienen sus líneas de montura de gafas, ponen el diseño y la marca, pero se siguen fabricando en Italia, en esas 2 grandes industrias. Y es raro que nos duren toda la vida, como las de nuestros padres. Mi abuelo, por lo que yo recuerdo, yo creo que tuvo una gafa en toda su vida, ¿no? La guardaba en su estuchito. Ahora no, eso... realmente antes los cristales que se utilizaban eran cristales de vidrio, mucho más pesados, pero también más resistentes al desgaste. Eso por un lado. Ahora usamos más cristales mucho más ligeros, mucho más cómodos de usar, pero que se deterioran también. Y luego, bueno, pues que todo el mundo hoy en día quiere ir a la moda. Antes se trabajaba con unos materiales muy nobles, el celuloide, cuando hablábamos de gafas de acetato, pues eran materiales muy nobles que la durabilidad de ese producto lógicamente era muy grande. En el tema del metal pues ocurría exactamente igual, se empleaba una serie de laminados que eran no como hoy, que en la mayoría de los casos, sobre todo si vamos al posicionamiento que muchas de las ópticas han tenido que coger de precios, pues lógicamente el precio es bajar calidad. Pero esta tendencia se está rompiendo. Para ofrecer algo distinto en este mercado tan saturado y maduro, varias empresas han decidido romper la cadena de producción y los materiales plásticos. Al menos 2 empresas en Andalucía han apostado por la madera para hacer unas gafas distintas, hechas a mano, sin prisas, cada una es una pieza única. En Jerez, 2 hermanos en paro apostaron hace un año por la madera de roble de las botas de vino de su tierra. Han recogido el saber y el hacer de sus abuelos. Por parte de padre, mi abuelo era carpintero y bueno, algunas de las maquinarias que tenemos aquí son de él, mi padre me la ha donado y la verdad que es magnífico poder trabajar con máquinas de mi abuelo, ¿no? Y por parte de madre, su padre también era tonelero y trabajaba en las bodegas y bueno, ha sido ir a preguntar por Duela y cuando le hemos dicho de dónde venimos, la verdad que todo el mundo encantado porque era conocido en Jerez y se le daba bien. Las duelas, esas láminas de madera que forman la bota o el tonel de vino, recicladas y tratadas con ceras y aceites naturales, dan un resultado sorprendente. Empezaron en enero y han vendido unas 60 gafas, en una óptica de Jerez y en su página de internet. Son los comienzos que no dan para comer, aún. Tampoco es que queramos ahora mismito comer de esto porque bueno, la mayoría de los beneficios que obtenemos es para volver a invertir, volver a crecer y si antes hacíamos 2 monturas, ahora hacemos 4 y en un futuro haremos 1000, que es la idea.
En Málaga, con el mismo espíritu pero con más medios y experiencia, otros 4 artesanos consiguen vender unas 100 unidades al mes. Son de maderas traídas de Brasil o de África y también venden por internet. Una de las cosas que está teniendo esta crisis es revalorizar lo nuestro. Todas nuestras varillas vienen grabadas con el hecho a mano en Andalucía. No tenemos otra cosa que lo hacemos nosotros, lo hacemos con pasión y con dedicación y que lo hacemos con las manos. Y un poco eso es lo que vendemos y es lo que nos diferencia. Ante tanta masificación de productos provenientes de Asia y demás, lo que nos puede diferenciar es el diseño, la calidad y la exclusividad, y es un poco lo que nosotros vendemos. La moda tanto en la gafa de sol como en la de vista nos lleva a cambiar de montura cada temporada, algo que contrasta con el tiempo que tardamos en revisarnos la vista. La Organización Mundial de la Salud creo que recomienda las revisiones cada 12 o 18 meses, recomienda revisiones visuales aproximadamente. El nivel de revisión en España ha ido cayendo y hoy en día la media me parece que está en 3 años y medio cada cuanto se revisa la visión, precisamente la sociedad. Es muy poco. Son espacios demasiado largos porque si tenemos un tipo de problema no vamos a detectarlo hasta que el paciente venga. Y es más, parece mentira, pero mientras mayor se va haciendo una persona, a partir de los 60 o 65 años, prácticamente muchas veces más abandono tiene de esas revisiones. Cuando en realidad es más importante, cuando pueden venirnos muchas más patologías, como son cataratas, glaucomas, problemas de retina. Algo que ha causado cierta confusión entre los pacientes es si se debe acudir primero al óptico o al oftalmólogo. El óptico es un graduado universitario que puede revisar y graduar la vista y aconsejarnos en la ayuda que debemos usar en caso de deficiencias visuales. Es, nos dicen los oftalmólogos, la puerta abierta en la calle que evita muchas listas de espera. El óptico la derivará a un oculista si detecta cualquier anomalía grave. Pero las revisiones periódicas o preventivas de los niños deben hacerse en una consulta médica por la toxicidad de las soluciones que se usan para dilatar las pupilas. En lo que están de acuerdo ambos es en el mal uso de miles de gafas, tanto de sol como de ver de cerca. Más de 12 millones de gafas de sol se vendieron por debajo de los 10 euros y se vendieron en cualquier sitio. Realmente, hombre, no es que sea un filón porque la mayor parte de gafas de sol se venden muchas sin control absolutamente ninguno y se venden fuera de las ópticas. En la normativa que lleva la gafa de sol tampoco permite al Estado tener un control exhaustivo de este tipo de productos. La gafa de sol, incluso graduada, puede ser imprescindible para muchas profesiones o para soluciones cotidianas como las de conducir en nuestra comunidad. En esta bendita tierra nuestra, desde luego, es muy necesaria, porque tenemos una radiación solar tremenda, ¿no? Sobre todo en verano. Y yo creo que es muy necesaria. Hoy en día sabemos que, hombre, por supuesto en invierno el que va a la nieve, sobre todo, o el que está o los que andan con barcos y eso, porque en el agua también reverbera mucho la luz, pueden tener algunas quemaduras solares. Pero sobre todo lo que sí sabemos muy bien es que la luz solar, tanto la radiación ultravioleta como la infrarroja en el cristalino, se absorbe mucho. Y bueno, pues va a producir mayor degradación de los tejidos del cristalino y vamos a ver cómo se producen más cataratas. Las gafas premontadas, llamadas de lectura o de aeropuerto, que se compran también por debajo de los 10 euros, son otra batalla que los ópticos libran con la administración. Esas son gafas que salieron al mercado pensando en que esa persona que es usuario de un buen progresivo, si se le olvida y va de viaje y se le ha olvidado, pues que pueda salir por un precio bajo con una gafalupa de esta que llamamos nosotros, que no tiene calidad óptica ninguna, que no tiene centros ópticos cogidos para esa persona y que son iguales de graduación en ambos ojos, cuando normalmente en un 90% no tenemos las mismas graduaciones. Pero bueno, ahí hay también un problema del consumidor, de que no se entera de que eso es para salir del paso y no como gafas de un único uso. Esto es un anacronismo hoy en día, el que cuidemos tanto o queramos cuidar tanto la salud visual y la salud general de todos los consumidores, de todos los andaluces, y que en España no exista una regulación para este tipo de gafas que se denominan premontadas. Incluso no hay estudios de cuántas gafas entran, estudios exactos de cuántas gafas entran, porque estas gafas suelen entrar de Oriente y vienen catalogadas como lupas, artículos de regalo, artículos de plástico, no entran como gafas graduadas. El 80% de las pérdidas de visión que degeneran en ceguera son evitables según la Sociedad Andaluza de Oftalmología, si se detectan a tiempo. Es curioso constatar que nos preocupa más la moda que la propia salud o la seguridad de nuestra vista, por donde recibimos casi el 90% de la información que procesamos. Una información que llega a través de dispositivos móviles cada vez más pequeños y que nos hacen forzar los músculos oculares
más que hace unos pocos años. La industria de la optometría, sumando la facturación de lentes de contacto, gafas graduadas y de sol, superó en 2012 los 1.600 millones de euros, pero fue un 20% menos que en 2008. Es decir, que la crisis les ha tocado de lleno, pues buscamos menor precio en la gafa y exigimos menos calidad. Eso sí, a la moda. Pues así terminamos este último programa de abril. La semana que viene estaremos de nuevo con ustedes. Hasta entonces, gracias y muy buenas noches.